Fijaos, estáis viendo a las que vamos a llamar Ana y a su hijita Salma. Ana, como podéis ver, es una madre joven. Su hijita Salma tan solamente tiene 6 añitos. Ahí le vemos a Salma abrazada a su madre, ¿verdad? ¿Recordáis vosotros la última vez que estuvisteis en esa posición? Abrazados, acurrucaditos ahí con vuestro padre, con vuestra madre. Algunos lo tenéis muy reciente porque ha sido hace muy poquito seguramente. Algunos a lo mejor ya han pasado unos cuantitos años y tenemos que hacer algo más de memoria. Pero a poquito que nos esforcemos, seguramente que viene a nuestro recuerdo este sentimiento, ¿verdad? ¿Recuerdas qué era lo que sentías? Seguramente pensabas que no había ningún sitio mejor. Estabas con alguien que te quiere, alguien que te protege, alguien que te está abrazando. ¿Qué es lo que estará pensando Salma? Porque la vemos ahí un poquito pensativa. Pues Salma seguramente no está pensando lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Salma y su madre viven en Gaza. Todos los días se despiertan con el miedo de oír guerras, el miedo de oír sirenas, el miedo de oír aviones bombardeándolo todo. El ruido de las bombas es ensordecedor, es aterrador. De hecho, han llegado a perder su casa. Lo han perdido prácticamente casi todo. Incluso muchos de sus amigos, muchos de sus familiares, muchos de sus vecinos han perdido la vida por culpa de esta guerra. Es posible que Salma, con solamente 6 añitos, haya visto morir a mucha más gente que la que veamos todos en nuestra vida. Sin embargo, ¿sabes qué? Pues hoy tenemos una muy buena noticia para Salma. Sí, tenemos una muy buena noticia para todas las personas que, al igual que Salma, están sufriendo por la guerra a lo largo del mundo. También es una muy buena noticia para nosotros, para ti y para mí, porque en la consideración de hoy vamos a hablar de algo que todos deseamos. Todos lo deseamos y lo deseamos mucho. Vamos a hablar de la paz, pero no una paz pasajera. No, va a ser una paz duradera, una paz firme, una paz eterna, una paz que va a demostrar que un mundo sin guerras sí es posible. Pero bueno, alguien a lo mejor dice, sí, Ismael, esto que me dices suena maravilloso, suena magnífico, pero no es muy realista pensar así. Y lo entendemos. Entendemos que haya gente que pueda llegar a pensar eso, ¿no? Si es difícil para pensar para nosotros que vivimos en relativa paz, imagínate gente como Salma y como su madre, que lo han perdido todo, que día a día están huyendo de la guerra, que día a día ven a sus seres queridos morir. Sin embargo, el deseo está. El deseo de vivir en paz lo llevamos profundo en el corazón. Nadie quiere vivir con miedo a las guerras, nadie quiere vivir con la posibilidad de huir, de enfrentarse a la muerte en una de estas guerras. Entonces, la pregunta que viene es muy fácil. Si todo el mundo quiere la paz, si todos estamos seguros de que queremos vivir en paz, ¿por qué es que no se ha logrado todavía conseguir la paz en la tierra? ¿Por qué seguimos viendo una guerra tras otra, una guerra tras otra? De hecho, la vida humana parece que es la misma película pero repetida, pero además cada vez con más dolor, cada vez con más sufrimiento, cada vez con muchas más muertes, ¿verdad? Porque es que a pesar de los tratados de paz, a pesar de las organizaciones internacionales, a pesar de los esfuerzos que algunos políticos con muy buenas intenciones quieren hacer, nunca es posible tener la paz. Parece que está siempre fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿será que es que estamos buscando la paz en el sitio equivocado? ¿Podemos encontrar la paz si la buscamos donde nunca ha estado anteriormente? Pues sin duda que hoy lo que vamos a ver es que nuestro Creador, Jehová, que como sabéis es el nombre de Dios, Él, en su palabra, nos promete que sí que podemos vivir en paz. Nos dice que sí que es posible vivir en un mundo sin guerras. Y no solamente eso, vamos a ver también cómo lo va a hacer, cuándo va a llegar y cómo vamos a poder hacer nosotros para formar parte de este mundo en paz. Por eso, para llegar a la conclusión, lo que vamos a hacer va a ser analizar, por medio de la Biblia, primero el por qué todavía no ha sido posible encontrar la paz, ¿no? ¿Cuáles han sido esos obstáculos que hacen que siempre haya guerras en el mundo? Así que vamos a acudir a la Biblia, como decíamos, y vamos a encontrar la primera de las 3 razones que analizaremos hoy. La encontramos en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 23. Si lo tenéis todos,
ahí se nos dice: oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Fijaos, el primer motivo que vemos aquí es que no se ha podido lograr la paz porque es que los seres humanos no la pueden lograr. De hecho, no pueden ni siquiera de dirigir sus propios pasos. Por eso, a lo largo de la historia, el hombre ha ido probando distintos tipos de gobiernos, distintos tipos de sistemas políticos, y ninguno ha podido lograr la solución. Fijaos, para ilustrar este punto, es como si nos fuéramos a comprar unos zapatos. Entonces vamos a la zapatería, encontramos los del escaparate, nos gustan mucho, y le decimos al vendedor que nos saque nuestro número, ¿no? El número tal. Resulta que nos lo saca y cuando nos los vamos a poner, vemos que no nos quedan. Directamente es que el pie ni siquiera nos entra. Entonces le decimos al vendedor: bueno, vamos a probar con otro número más. Ahora ya parece que igual sí que nos entra, pero nos siguen apretando, no estamos cómodos, nos hacen daño. Bueno, probemos con otro número más. Nos probamos ya un número más. Este sí nos entra muy bien, pero nos entra tan bien que cuando vamos andando se nos sale completamente, ¿no? Este tampoco nos sirve, ese zapato tampoco nos sirve. Bueno, pues ¿sería de alguna utilidad volver a probarnos el primer zapato que nos sacó el vendedor, ese que nos entraba el pie? ¿O el segundo que nos apretaba? ¿O el tercero que nos quedaba grande? No. Simplemente tenemos que darnos cuenta que esa marca de zapatos no se adapta a nuestros pies, no somos válidos para utilizar estos zapatos, ¿verdad? Pues con el ser humano pasa exactamente lo mismo. Simplemente no hemos sido creados para ser gobernados solos. Por eso no es cuestión de probar un gobierno, este no vale y probamos otro, este no vale y probamos otro, y volvemos a empezar. No podemos confiar en que los gobernantes humanos puedan lograr algo que solamente está al alcance de Jehová Dios, como es la paz. Por eso no queremos que esto se vea como una crítica ideológica o una crítica política, no. Esto es solamente una verdad que vemos a lo largo de la historia. El problema no son los sistemas políticos, el problema no son los partidos, no son las ideologías. El problema es que somos humanos y que como tal no podemos gobernarnos solos y por lo tanto no podremos alcanzar la paz. ¿Pero por qué pasa esto? Pues fíjate, este es el segundo punto que queríamos analizar hoy y está muy en relación con lo que acabamos de hablar. Lo encontramos también en la Biblia, en Romanos 5:12. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12, ahí nos dice: así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Fijaos, aquí nos dice, ¿verdad? Todos habían pecado. Y es que el pecado nos afecta. Pensémoslo, si somos personas imperfectas, eso significa que no podemos hacerlo todo bien. Nos equivocamos, de hecho algunos nos equivocamos mucho, ¿verdad? Eso hace que nos cueste ser pacíficos. A veces nos cuesta ser pacíficos en sitios donde debería ser muy fácil, como en nuestras propias familias. Entonces, pensar, si en nuestras propias familias a veces nos cuesta ser pacíficos, ¿cómo no les va a costar ser pacíficos a las naciones? Por eso Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras? E inmediatamente responde: de los deseos egoístas que luchan dentro de nosotros. Es decir, de la naturaleza humana. ¿Cómo diríamos que es la naturaleza humana? Bueno, pues a poco que nos fijemos un poquito, vemos que la naturaleza humana tiende al orgullo, tiende al egoísmo, tiende incluso a la ira, ¿verdad? Porque si nosotros nos fijamos en lo que nos rodea, vemos que es mucho más fácil sentir odio por las personas por cuestiones de sexo, de nación, de nacionalidad, de ideología, de raza, por cualquier cosa, mucho más que sentirnos atraídos a ellos y mostrarles la paz. Y por último queríamos considerar un tercer punto, ¿vale? Este punto además es muy interesante porque la Biblia va un poquito más allá que la mayoría de las personas consideran. Lo encontramos también en la Biblia, en 1 de Juan 5:19. La primera carta de Juan 5:19, si lo tenéis todos, ahí dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno.
Fijaos, aquí se nos dice claramente, ¿no? El mundo entero está bajo el poder del maligno. Aquí la expresión original, que se traduce maligno, no significa un sentimiento de maldad. No es un símbolo del mal. Es una persona real. Es Satanás, una persona auténtica. Es el principal odiador de la paz. De hecho, él se esfuerza, todos sus esfuerzos son para que no haya paz en la tierra. En la Biblia se le conoce como el principal enemigo de la paz. Por eso, desde que el año 1914 fue expulsado del cielo, él se ha esforzado por intentar que no haya paz en la tierra. Su furia ha ido en aumento. Apocalipsis 6:4 lo representa simbólicamente como alguien que quita la paz en la tierra, ¿verdad? Y no es casualidad que justo desde ese año que hemos dicho, desde el año 1914, en la tierra haya habido 2 guerras mundiales, armamento nuclear a un grado preocupante, conflictos prácticamente siempre en cualquier parte del globo. Y es que Satanás está detrás de todo ese odio. Satanás está detrás de la violencia. Satanás está detrás de todo este caos en el que estamos viviendo. Sin embargo, llegados a este punto del discurso, ahora es cuando la cosa cambia. Porque hasta ahora hemos estado viendo el por qué pasa eso. ¿Por qué la tierra no puede tener paz? ¿Por qué vivimos en un mundo sin paz, en un mundo en guerra? Hemos visto que era porque los gobiernos humanos han fallado, también porque los seres imperfectos, los humanos imperfectos, no podemos conseguir la paz, y tenemos la acción de esta persona invisible, de Satanás, que se esfuerza por todos los medios en que no haya paz. Sin embargo, decíamos que la cosa a partir de ahora cambia, porque ahora lo que vamos a ver va a ser la maravillosa promesa que Jehová nos regala a todos nosotros. ¿Qué es eso que Jehová nos regala? Me gustaría que lo viéramos en la Biblia. Acompañadme a Salmos 37, 10 y 11. Decíamos Salmos 37, los versos 10 y 11, y si lo tenéis ahí dice: solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a dónde estaban y ya no estarán allí, pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Esto sí que es lo que queríamos oír, ¿verdad? Esta es la promesa que Jehová nos hace a todos nosotros. Dice que los malvados ya no van a estar. Es más, dice que los vamos a buscar en el sitio donde estaban, y es que no los vamos a encontrar, porque van a ser sustituidos por personas mansas, van a ser sustituidos por personas buenas, personas que a lo mejor ahora están sufriendo los efectos de la guerra, pero sin embargo ellos a partir de ese momento disfrutarán de abundante paz. El texto lo decía, ¿no? Plenamente de abundante paz. Y esta sí que es la promesa que Jehová nos da. Pero ¿cómo lo logrará? ¿Cómo hará que tengamos esa abundante paz? Pues va a ser a través de su reino. Su reino es un gobierno real. De hecho, es un gobierno que ya está gobernando en el cielo. Gracias a ese reino se van a eliminar todas las acciones que impiden que vivamos en un mundo en paz, que vivamos en un mundo sin guerra. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo vencerá el reino de Dios cualquier obstáculo que tenemos para vivir en paz? Pues lo primero será porque Jehová ha utilizado al mejor rey posible. Ha encargado a su Hijo, a Jesucristo, que sea el rey de este reino. Si hacemos una lista rápida de las cualidades de este rey, ¿cómo diríamos que sería? Bueno, pues es amoroso, es compasivo, es humilde, es misericordioso, es valiente, es poderoso, es fiel, es servicial, es paciente, es sabio. Tiene tantas cualidades que nos quedamos prácticamente sin dedos para decirlas todas, ¿verdad? Pero es que además en Isaías 9:6 se dice de él, se le da un título como príncipe de paz. Es decir, es el encargado con el que tendremos la paz. Pues con un rey así, con un rey que podemos decir que no tiene un pero, ¿no? Un rey que es perfecto. ¿Pensamos que no habría lugar para la paz? Sería prácticamente imposible, ¿verdad? Así que ahora ya que sabemos que tenemos el mejor reino posible y el mejor rey reinándolo, ¿qué es lo que va a pasar? Volvemos a la Biblia. Leamos Daniel 2:44, donde se nos dice qué es lo que va a pasar. Decíamos Daniel capítulo 2 y en el versículo 44. Si lo tenéis todos, ahí se nos dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino
que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Fijaos, aquí se nos dice muy claro, el reino de Dios reemplazará a todos los gobiernos que hay ahora. Recordáis que había 3 obstáculos, ¿verdad?, que impedían que pudiéramos tener la paz: los gobiernos, las personas y Satanás. Pues nos acabamos de cargar el primero, ¿verdad? Ya no tenemos esos gobiernos humanos imperfectos, sino que el reino de Dios no va a competir con ellos, no, directamente los va a reemplazar, directamente. Ese gobierno perfecto de Jehová va a reemplazar por completo a todos los gobiernos imperfectos y por lo tanto traerá una paz sin fin. Pero no solamente va a cambiar a los gobiernos, también va a cambiar a todas las personas que estén bajo ese gobierno. ¿Cómo lo dice la Biblia? Pues también lo vamos a leer en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el número 22, que también es el último capítulo. Versículos 1 y 2. Si lo tenéis todos, ahí se nos dice: entonces él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. En las 2 orillas del río había árboles de vida que producían 12 cosechas y que daban fruto cada mes. Las hojas de los árboles eran para curar a las naciones. Fijaos, en la imagen que estáis viendo se representa muy bien. ¿Veis? En la parte de arriba, así amarillo, brillando un poquito, se encuentra el reino de Dios. Y bajo la acción del reino de Dios, pues todos los humanos. ¿Cómo van a ser los humanos? Pues van a ser perfectos. El texto lo dice de una forma poética, ¿no? Muy bonito. Dice árboles que producirían 12 cosechas, que darían fruto cada mes, que las hojas servirían para curar a las naciones. Pero es que el resultado de la acción de ese reino es lo que vemos en las caras que estáis viendo en las fotos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en las caras? Pues lo que no vemos es odio, no vemos ira, no vemos envidia, no vemos orgullo, sí que vemos sonrisas, sí que vemos que todos están en paz, sí que vemos que todos están como en armonía, como un corazón que late junto, ¿verdad? Eso es precisamente lo que veremos. Así que ya tenemos 2 de los 3 problemas solucionados. Por lo tanto, el último obstáculo a salvar, Satanás el diablo, ¿cómo se encargará el reino de acabar con él? Bueno, pues esto es algo que ya ha prometido Jehová. Jehová ha prometido que se va a encargar de este enemigo de una forma definitiva. De hecho, no podemos dudar de esta promesa porque ya ha tenido un efecto en el cielo. Satanás ya ha sido ha sido derrotado, mejor dicho, en el cielo y ahora está en la tierra, ¿verdad? Pero es que cuando el reino de Dios tenga pleno poder aquí en la tierra, el maligno será arrojado al abismo. Entonces va a ser destruido completamente y para siempre. Por lo tanto, toda esa influencia negativa, todo ese caos que Satanás está sembrando, va a desaparecer directamente. Así que imagínate, sin gobiernos corruptos, sin corazones llenos de odio, sin un enemigo invisible sembrando la división, entonces ahora sí, un mundo sin guerras no solamente va a ser posible, un mundo sin guerras va a ser inevitable. Pero alguien podría decir, bueno, Ismael, esto que me dices es maravilloso, estamos deseando de poderlo disfrutar, pero ¿y ahora qué? ¿Tenemos que esperar mucho para poder disfrutar de cierto grado de paz? Pues la buena noticia es que no. La buena noticia es que millones de testigos de Jehová por todo el mundo ya están disfrutando de ese grado de paz. Y no es porque seamos mejores personas que los demás, no, es porque nosotros aplicamos en nuestra vida los principios que Jehová nos regala en la Biblia. Jehová, nuestro Creador, sabe qué es lo que necesitamos para ser felices. Principios como el que vamos a analizar ahora, el de Miqueas 4, 2 y 3. Y mientras lo leo, me gustaría que pensarais en qué pasaría en el mundo si todo el mundo hiciera caso de estas palabras, especialmente de las últimas que leemos en el versículo 3. Decíamos que era Miqueas 4, versículos 2 y 3. Y si lo tenéis todos, se nos dice: y muchas naciones irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sión y la palabra de Jehová de Jerusalén.
Él será juez entre muchos pueblos y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Pues aquí lo hemos leído, ¿verdad? Las personas no aprenderían a hacer la guerra. Literalmente, nos negamos a aprender a hacer la guerra, incluso ideológicamente. Y esto sabemos que no es fácil, es algo verdaderamente difícil, porque vivimos en un mundo lleno de divisiones de todo tipo. Sin embargo, gracias a la ayuda de Jehová, muchos hemos podido dejar atrás prejuicios, hemos podido dejar atrás rencores o incluso viejos odios. Y esto no son solamente palabras bonitas pero vacías. No, hay numerosos ejemplos de personas que así lo demuestran. Me gustaría leeros el ejemplo de Abraham. Fijaos, Abraham nació en África en los años 30 y creció en un país, en un entorno de guerra y de conflicto político constante. Esto le afectó tanto que en el año 1961 se unió a la guerra de guerrillas. Su eslogan era simple: todos eran nuestros enemigos y querían darnos muerte. Así que estábamos decididos a matarlos nosotros primero. Fijaos, durante más de 20 años, él estuvo viviendo en medio del odio y de la violencia. ¿Os imagináis cómo afectaría a una persona 20 años, todos los días, oyendo este tipo de mensajes? Pues algo cambió en su vida. Abraham, en el año 1982, tuvo que escapar a Europa y entonces allí ya tuvo tiempo para reflexionar. Recordó una hojita que le dio un testigo de Jehová allí en África. Entonces empezó a estudiar la Biblia y se dio cuenta de algo que para él fue devastador. Él dijo con toda humildad: había malgastado todos esos años que pasé luchando. El único gobierno que tratará a toda persona con justicia es el reino de Dios. Pero fijaos, para su sorpresa, Abraham ahora coincide con Robert en un salón del reino. Robert era un antiguo enemigo de guerra. Antiguamente habían luchado en bandos opuestos, sin embargo ahora compartían una misma fe. Robert quedó impresionado por lo que los testigos de Jehová le decían. Dice, siempre usaban el nombre de Jehová, pero es que eran amables sin importar la nacionalidad. Eso me tocó el corazón. Así que ahora Abraham y Robert trabajan juntos como evangelizadores en la misma congregación. El primero reflexiona: el que Robert y yo fuéramos de la misma iglesia en África no impidió que quisiéramos matarnos, pero ahora nuestra fe verdadera nos ha unido. Y Robert añade con convicción: jamás volveríamos a combatir en la guerra. Somos parte de una auténtica hermandad. Así que sí, podemos decir que ya estamos viviendo un adelanto de la paz que Jehová nos va a dar. Podemos experimentarla hoy, pero lo bueno es que vamos a poder experimentarla para siempre. Así que piensa en esto. El mundo está al borde del colapso. Las noticias nos lo confirman todos los días. De hecho, Jesús ya nos advirtió que oiríamos noticias de guerra en lugar tras lugar, ¿verdad? Y es que estamos viviendo el cumplimiento de estas palabras proféticas de Jesús. Sin embargo, eso no es motivo para tener miedo. Todo lo contrario, esto es un motivo para tener esperanza, porque ya muy pronto el reino de Dios va a actuar. Ya muy pronto todos los enemigos de la paz van a desaparecer. ¿Te gustaría vivir en este mundo? Este mundo de paz, una paz verdadera, no solamente por fuera, sino también por dentro. Pues fíjate, puedes empezar ahora mismo. Te invitamos a conocer mucho mejor a Jehová. Puedes hacerlo estudiando la Biblia con nosotros, sin ningún coste, sin ningún compromiso, a tu ritmo. Pero este vídeo te va a explicar mucho mejor cómo hacerlo. Queridos amigos, hoy hemos aprendido algo muy importante. Hemos visto el por qué todavía no existe la paz verdadera en el mundo y por qué sin la acción de Dios va a ser imposible lograrlo. Pero también hemos visto algo que nos llena de esperanza, ¿verdad? Que Jehová, en su palabra, en la Biblia, nos promete que podemos vivir en un mundo futuro en paz, sin guerra, donde el miedo no durará para siempre, donde no habrá más dolor. La paz que todos anhelamos, esa paz con la que posiblemente también soñemos, está muy cerca. Jehová nos ha prometido un nuevo mundo libre de conflictos, libre de sufrimiento y libre del temor. Por eso es el momento de acercarnos mucho más a Jehová. Queremos formar parte de su pueblo, ese pueblo que ya está disfrutando de esa medida de paz en este mundo tan turbulento.
Pero es que si respondemos a esta invitación que Jehová nos hace, vamos a poder sentir una paz verdadera, una paz que no será frágil, una paz que no será pasajera, una paz que durará para siempre. Que esta paz nos motive a seguir firmes, a seguir confiados y también a seguir agradecidos a esta promesa de Jehová mientras esperamos este día ya cercano en el que disfrutaremos de la paz, disfrutaremos de un mundo sin guerras.